¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a iniciar con el siguiente tema, lo cual corresponde a lo que son propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas, ya no voy a aceptar a más personas, ya es tarde. Las propiedades mecánicas, ¿sí ven la diapositiva? Sí, profe. A ver, permítame, es que, bueno, si ustedes observan, el primer tema de la unidad 2 corresponde a propiedades mecánicas. ¿Y a qué me refiero con propiedades mecánicas? Hemos hablado mucho del esfuerzo a la tensión, del esfuerzo a la compresión, del esfuerzo a la torsión por fatiga y entre muchos otros esfuerzos. Cuando nosotros nos referimos a propiedades mecánicas es a cuánta resistencia va a soportar el material. Y para eso les muestro la siguiente imagen, donde son unas probetas que ya fueron destruidas a través de una máquina llamada máquina universal, donde se midió lo que es la propiedad del material. Entonces, a estas pruebas se les llaman pruebas destructivas, porque hasta destruir el material podemos saber qué propiedades tiene. ¿Cómo se fabrican? Todas las probetas para poder determinar las propiedades mecánicas se llevan a cabo mediante normativas. La Sociedad Americana de Ensayos Mecánicos, la ACTM, establece qué medidas debe de tener cada probeta para los diferentes esfuerzos que les mencioné. Esto va a depender del tipo de producto que quieran fabricar. Y aquí está una imagen muy representativa de una probeta ensayada. Para eso vamos a ver el primer ensayo. El primer ensayo que vamos a ver es el ensayo a la tensión. También lo van a encontrar tensión y deformación, pero en realidad es un esfuerzo a la tensión. El esfuerzo a la tensión consiste en que la probeta va a ser estirada y esta probeta, al ser estirada, nos va a dar un valor que nos va a dar la medida de la resistencia que soportó al estar estirando el material. Se le llama esfuerzo a la tensión. Y ya les había mencionado que la medida o la unidad en la que se mide es en pascales. Y un pascal equivale a un newton sobre metros cuadrados o en diferentes unidades como lo muestro en la imagen. Esto es en sistema inglés. En sistema internacional son libras sobre pulgadas cuadradas. En realidad el esfuerzo a la tensión está dado por unidades de fuerza entre unidades de área. Si ustedes observan las siguientes imágenes, les estoy mostrando que una probeta cilíndrica se está estirando. A esto le vamos a llamar esfuerzo a la tracción, como se ve en la imagen del inciso A. En la imagen del inciso B, las flechas están en sentido contrario. Se le está aplicando una fuerza de aplastamiento y a esto le vamos a llamar esfuerzo a la compresión. Y cuando nosotros estamos, de una parte está fija y del otro se está aplicando una fuerza, como se está deformando el bloque cuadrado, a esto le vamos a llamar esfuerzo cortante o esfuerzo a la cizalla. Cuando nosotros estemos torciendo, como se muestra en la imagen 4, en la imagen E, se le está aplicando un esfuerzo a la torsión. Estamos torciendo este elemento. Todos estos esfuerzos que ustedes están viendo en esta imagen son
esfuerzos mecánicos y nos van a servir para poder determinar las propiedades mecánicas de los materiales. Incluso todo lo que les estoy mencionando ahorita lo van a seguir utilizando en estática y en mecánica de materiales. Entonces, para que tengan eso en cuenta y pues para las siguientes materias pues no se les vaya a complicar. Entonces vamos a ver el primer esfuerzo a la tensión. El primer esfuerzo a la tensión consiste en aplicarle una carga de alargamiento, o sea, de estiramiento. Cuando nosotros le vayamos o se le aplique esa carga que principalmente se lleva en una máquina universal, vamos a empezar a estirar el material. Inicialmente va a tener una longitud inicial de llegada. Cuando le apliquemos la carga y si dividimos entre el área de la sección transversal, me va a dar el esfuerzo. Conforme yo vaya aplicando la carga, esta probeta se va a ir estirando, o sea que la longitud inicial no va a cambiar. Va a cambiar, va a ir creciendo lo que es la probeta por debido a una plasticidad que va a tener. Entonces, si yo divido lo que es longitud final menos longitud inicial entre la longitud inicial, me va a dar la deformación de la probeta. Y esto es lo que le llamamos deformación. Y ahorita vamos a ver que hay un diagrama que se llama esfuerzo-deformación para poder determinar esta propiedad. Vamos a avanzar. Esta es la máquina universal. Esta máquina universal con la que contamos aquí en el Tecnológico de Ciudad Hidalgo aproximadamente tiene 1 tonelada de fuerza porque es eléctrica. Cuando tienen más de 10 toneladas de fuerza son las máquinas hidráulicas. Principalmente trabajan con aceite, son más potentes. Hay un cabezal que se llama cabezal móvil, que es el de la parte superior, y el de abajo es el cabezal fijo. Tienen unos chuck o unas mordazas, donde se abren las mordazas, se colocan las probetas. Hay probetas cilíndricas o probetas cuadradas. Aquí les muestro una probeta de acuerdo a la normativa ACTM, en la cual tiene una longitud aproximadamente de 1/4 de pulgada y entre lo que es la longitud interna y la longitud que no está deformada vale 2 pulgadas. Los filetes varían, son 3/8 y el diámetro vale 3/4. Esta probeta está roscada en las partes de los extremos para poder sujetarse de una manera más adecuada. Entonces, es una normativa que nos está especificando cómo maquinar nuestra probeta, y esta probeta se va a colocar directamente a la máquina universal, donde va a haber un botón de encendido y un botón de apagado o de emergencia y poder mover lo que es el cabezal móvil. Ahí va a haber flechas. Conforme vayamos nosotros aplicando esta fuerza, la máquina tiene conectado a una PC lo que es el programa que va a ir graficando el diagrama esfuerzo-deformación. Entonces, si ustedes observan la máquina, aquí está una máquina de tensión. En este caso, esta máquina de tensión tiene 2 chuck. En el centro está el espécimen o la probeta y este tiene un extensómetro. ¿Para qué nos sirve el extensómetro? También nuestra máquina tiene un extensómetro. Este extensómetro nos está midiendo la deformación en todos los instantes de tiempo en que la probeta está sometida a la carga. Se van a dar cuenta que todos los ingenieros civiles utilizan rosetas. Y las rosetas, estas van colocadas en los puentes para ver su deformación y medirlas en tiempo real cuando pasa un camión, cuando pasa un automóvil, medir esa deformación de las estructuras para saber que van a soportar la carga adecuada para la cual fue diseñada. Aquí está un espécimen, aquí está la probeta.
Conforme la probeta se le aplica el esfuerzo a la tensión, del lado en la computadora se va a ir graficando en el lado de las Y's el esfuerzo en megapascales o en pascales, y en el lado de las X la deformación que va teniendo nuestra probeta. Al final de cuentas nos va a arrojar este diagrama que les voy a mostrar a continuación. Este diagrama que les estoy mostrando se le llama diagrama esfuerzo-deformación. En el eje de las Y está el esfuerzo y en el eje de las X está la deformación, y se le llama diagrama esfuerzo-deformación porque principalmente tiene dos zonas. Donde ustedes ven la línea recta antes de comenzar la línea curva de la gráfica de color rojo, se le llama zona elástica. Si yo le dejo de aplicar la carga de tensión, la probeta regresa a su estado original. Pero si sobrepaso este esfuerzo y llega hasta la parte curva, el material ya queda deformado. Se le llama zona plástica. La zona que divide la zona elástica de la zona plástica se le llama esfuerzo de fluencia. El esfuerzo que se encuentra en la curva más alta de nuestro diagrama esfuerzo-deformación se le llama esfuerzo máximo. Y principalmente este diagrama esfuerzo-deformación en un cerámico, en un polímero y en un metal van a ser distintos. Se supone que un metal es dúctil, se supone que un cerámico es duro. Entonces, en un cerámico no se va a generar zona plástica. Va a ser muy pequeña la zona plástica y va a haber más zona elástica. ¿Por qué? Porque el material no se va a deformar, sino se va a fracturar instantáneamente. Y aquí les muestro unas imágenes de la probeta. Conforme va avanzando el eje de las Y's, que es el esfuerzo a la tensión, va incrementando. La probeta se va deformando debido a que dentro de nuestro material hay planos, lo que vimos en la unidad anterior, hay planos de deslizamiento o planos de acomodos atómicos, empiezan a deslizarse, pero esos se oponen a ser deformados, por lo cual el esfuerzo incrementa por deformación mecánica. Después se vencen esos planos, se vence el material y el esfuerzo disminuye hasta llegar a fracturarse. Entonces, en los materiales cerámicos, esta curva que está en la parte superior del diagrama de formación no se va a formar, ni tampoco en los materiales poliméricos. Esta es una gran diferencia y esta nos va a servir para calcular el esfuerzo máximo y el esfuerzo a la fluencia. Cuando ustedes lleven la materia de diseño, van a utilizar el esfuerzo a la fluencia para poder diseñar y van a utilizar el esfuerzo máximo con algunas teorías. Entonces, este es el esfuerzo que utilizamos para diseñar elementos mecánicos en materiales metálicos, como lo acabé de mencionar. Si ustedes observan, nuestro diagrama esfuerzo-deformación tiene una zona elástica. Esta zona elástica está hasta la zona donde está la línea, pero el esfuerzo empieza a cambiar a un porcentaje del 0.2%. Se recorre un poquito la gráfica debido a las normativas, debido a que hay un movimiento en la mordaza. Y en esta zona es donde se va a localizar en la zona que divide la zona elástica de la zona plástica. Es lo que yo les mencioné, que es el esfuerzo a la fluencia. Cuando llegues a la punta más alta del diagrama esfuerzo-deformación, se le llama esfuerzo a la tensión o esfuerzo máximo. Y donde se fracturó, que es el último tramo de la zona plástica, cuando se fractura mi probeta, a esto le vamos a llamar esfuerzo a la fractura. En la parte inferior está graficada la deformación.
La deformación es igual al cambio de longitud, que es la longitud final de la longitud inicial, entre la longitud inicial, para poder determinar la deformación de esta probeta en diferentes instantes. Entonces aquí está una probeta en la cual esta probeta la está representada en forma cuadrada, y se está observando cómo se está comportando la deformación en los materiales de acuerdo a la estructura, al material que se está utilizando. En este caso, un material metálico, principalmente el material metálico, ocurre un estrechamiento en la parte del centro de la probeta. ¿Por qué? Porque se va deformando. Es donde se va a generar la fractura. Les había mencionado que la zona donde se va deformando puede formar un cono o puede formar una sección así como transversal, en la cual nos puede indicar de qué manera va a fallar nuestro material. Y en lo que son los cerámicos, pues esto ocurre una propagación de fisuras, o sea, se fisura en diferentes si nosotros vemos la fisura o la parte donde se fracturó, va a estar distorsionada, va a haber varias fracturas, no tiene una fisura definida. Y en los polímeros ocurren alineaciones, bueno, entonces se alinean primeramente los átomos y para poderse deformar, se deforman en un instante y después se fisuran o se rompen estas cadenas, y es lo que se está provocando dentro de los materiales que les había mencionado anteriormente. ¿Qué vamos a determinar con el diagrama de esfuerzo de formación? Aquí está el diagrama de esfuerzo de formación, pues ya les mencioné el esfuerzo a la afluencia, el esfuerzo máximo a la tensión y el esfuerzo a la fractura. La zona elástica se puede basar con la ley de Hooke. Ahorita en un momento voy a explicar qué es la ley de Hooke. Pero la ley de Hooke nada más funciona en la pura zona elástica. Eso es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque se supone que si el esfuerzo de fluencia está entre la zona elástica y la zona plástica, que es lo que divide, la ley de Hooke nos va a dar un parámetro llamado módulo de elasticidad. Es lo que les decía en la clase anterior o las clases anteriores, que el módulo de elasticidad es una constante de cada material y surge de este diagrama esfuerzo de formación, surge de la zona elástica. Y el módulo de elasticidad es igual al esfuerzo aplicado sobre la deformación. Y ese esfuerzo siempre va a ser, ese módulo siempre va a ser constante porque va a estar en la zona elástica. Si ustedes observan, a continuación estamos aplicando lo que es la elasticidad en los materiales y cómo se están comportando los átomos. Estos átomos principalmente se están desacomodando. ¿Por qué se están distorsionando? Porque en realidad lo que estamos haciendo es que los planos que forman los átomos o que forman la estructura cristalina se están deslizando. Entonces, hay dos formas de poderlo identificar. La deformación elástica es el movimiento atómico. Es cuando está cediendo, esos planos están cediendo para que el material empiece a deformarse. Entonces aquí les muestro un material elástico y un material no elástico. Su comportamiento, su deformación van a ser totalmente distintas en la gráfica del lado derecho superior. Y esto es algo muy importante dentro de los materiales. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido, para que ustedes tengan contemplado que la deformación en ocasiones en algunos materiales no son lineales. No son lineales. Aquí les muestro una probeta en el cual se le va a aplicar una carga. En este caso es una carga de tensión,
Para poder calcular el esfuerzo va a ser igual a carga sobre el área. Para calcular la deformación, pues ya sabemos que según el diagrama esfuerzo de deformación va a ser la longitud final menos longitud inicial entre la longitud inicial. El módulo de elasticidad que les mencionaba, que es una constante del material, es el esfuerzo entre la deformación. Si yo sustituyo el valor del esfuerzo es igual a fuerza sobre área y deformación es igual a longitud inicial por el cambio de longitud, me queda de la siguiente forma el módulo de elasticidad. Les mencionaba que el módulo que el esfuerzo de formación se basaba en la ley de Hooke en la zona elástica. La ley de Hooke dice que en la zona elástica, cuando se comporta en forma lineal, va a ser igual, el esfuerzo a la tensión va a ser igual al módulo de elasticidad que ya vimos anteriormente por la deformación aplicada en esa zona. Si ustedes observan la línea recta, forma un triángulo rectángulo donde el lado vertical está la deformación y en el lado horizontal está lo que es la deformación. Podemos calcular, aquí está el esfuerzo en el eje vertical y en el eje X está la deformación y la hipotenusa va a ser el módulo de elasticidad en este material. Y nada más esto se ocasiona en la pura ley de Hooke, en la pura zona de elasticidad. La ley de Hooke nada más funciona para la zona elástica, para la zona plástica no funciona. Aquí les muestro un diagrama esfuerzo de formación donde se está aplicando la ley de Hooke para materiales elásticos expuestos a tensión y que está proporcional a lo que es la deformación y independiente del tiempo. Aquí no estamos contemplando el tiempo en un diagrama esfuerzo de formación. Si ustedes observan, este es un diagrama real. En el eje de las Y está el esfuerzo en megapascales y en el eje de las X está la deformación. Si ustedes observan, la deformación no tiene unidades porque en realidad estamos dividiendo L final menos L inicial sobre L inicial. Y en el esfuerzo pues sí tenemos unidades, son megapascales que es por 10 a la 6 pascales. Si yo quiero calcular el módulo de elasticidad de este material que no sabemos qué es, pero que ya tenemos el diagrama esfuerzo de formación, vamos a calcularlo en la pura zona elástica. Y en la zona elástica, en el eje de las Y está el esfuerzo y en el eje de las X está la deformación. Si yo resto 300 megapascales menos 0, donde inició el esfuerzo, me va a dar la parte superior del triángulo rectángulo. Y si resto 0.15 hasta donde está 300, 0.15 menos 0 me va a dar la deformación en el eje de las X. Y el módulo de elasticidad de este material en la pura zona elástica según la ley de Hooke es 2 por 10 a la 5 megapascales. Lo estamos sacando de forma gráfica, pero todo esto lo vamos a calcular de forma manual. Aquí les muestro la elasticidad o el módulo de elasticidad en la zona lineal y en la zona no lineal. En la zona no lineal no se puede aplicar nada más en la zona, como les mencioné, en la zona elástica. Y aquí está el triangulito que se formó, que en la parte superior es el esfuerzo y en la parte inferior es la deformación. Por lo cual, de ahí surge el módulo de elasticidad. ¿Qué va a afectar al módulo de elasticidad? ¿Qué lo puede afectar en las pruebas que hagamos para los materiales para saber sus propiedades mecánicas? Pues lo va a afectar la temperatura, la porosidad del material y la humedad. No va a ser lo mismo hacerle un ensayo mecánico a una probeta de acero al carbón o de medio carbono a la temperatura ambiente en la que estamos, a hacerlo a 80 grados, a 100 grados, a 200 grados. Sus resultados van a ser totalmente diferentes y a eso le vamos a llamar ensayos termomecánicos. Cuando ya exponemos la probeta a cierta temperatura
y esa permanece constante. ¿Por qué se llevan ensayos termomecánicos? Porque en ocasiones hay que fabricar maquinarias que no van a estar en México, sino van a estar en el Polo Norte o van a estar en el desierto y que sus temperaturas totalmente no van a ser iguales a la temperatura a la que estamos nosotros aquí en México. Entonces se hacen ensayos termomecánicos donde se le aplica ensayo a la tensión, pero ese ensayo a la tensión se le aplica también temperatura a la probeta. Por eso estos factores van a modificar el módulo de elasticidad y los resultados en los materiales. Todo esto conlleva a poder calcular nosotros lo que es propiedades mecánicas por el esfuerzo a la tensión. Voy a brincarme esta parte, más adelante la vamos a ver. El esfuerzo en una probeta que se le está aplicando un esfuerzo cortante. En este caso, un esfuerzo cortante es cuando ustedes tienen una placa soldada al suelo y a la parte superior le aplican una carga, se va a empezar a deformar lo que es esa placa. A esto le llamamos esfuerzo cortante. Lo que provoca un esfuerzo cortante principalmente es el esfuerzo a la torsión, que la vamos a ver más adelantito. Y esto es la gráfica, nos genera una gráfica muy similar al diagrama esfuerzo-deformación. Si ustedes observan, si yo tengo este ángulo gamma, forma un triángulo. A lo que se refiere esta deformación, este ángulo gamma es una deformación cortante. Para calcular esa deformación cortante, yo voy a calcular la altura del bloque, el cambio de deformación que tiene el bloque entre lo que es la altura del triángulo, la altura inicial. A esto le vamos a llamar deformación por cortante. Ya no se va a calcular igual que en un ensayo a la tensión. En el ensayo a la tensión se calculaba longitud final menos longitud inicial entre longitud inicial. Aquí lo estamos calculando aplicando una función trigonométrica porque se forma un triángulo rectángulo donde la tangente del ángulo gamma va a ser igual a la diferencial o la deformación que tuvo este bloque sobre h, que es la altura del triángulo, y a esto le llamamos esfuerzo por cortante. G se le llama módulo de rigidez. Cuando hay un esfuerzo por cortante ya no se llama módulo de elasticidad, sino se llama módulo de rigidez y se representa mediante una G, y el módulo de elasticidad se representa mediante una E. El módulo de rigidez va a ser igual al esfuerzo cortante sobre la tangente del ángulo, del ángulo de deformación. El ángulo por deformación es el ángulo gamma. También, si relacionamos el módulo de rigidez con el módulo de elasticidad, hay una relación, la cual va a ser igual al módulo de elasticidad del material sobre 2 multiplicado por 1 más la constante llamada de Poisson. La constante de Poisson surge debido al cortante que le estamos aplicando a la probeta. Ahorita lo vamos a ver cómo se determina ese valor de Poisson y cómo se determina este módulo de elasticidad y este módulo de rigidez. Bueno, también hay una parte plástica. La parte plástica, en realidad lo que estamos haciendo es que se le aplica una carga inicial. Cuando los planos están deslizando, significa que ya van a cambiar como la imagen del centro, la imagen 2. Ya hubo un cambio de deformación y al mismo tiempo los planos se deslizaron. Cuando le aplicamos más carga, llega un momento en que todos los planos se han deslizado y el material ya quedó deformado plásticamente. ¿Eso a qué me refiero? Cuando ustedes estiran un metal, también llega a deformarse porque los planos principalmente se deslizaron. No soportaron la carga y empezaron a deslizarse, provocando esa deformación.
La plasticidad, ¿qué va a provocar? Si nosotros vemos con el microscopio óptico esa microestructura, vamos a observar que antes de ser deformado el material, los granos están bien definidos, forman geometrías no definidas, pero están amplios, o sea, no están deformados, forman su tamaño de grano de forma normal. Cuando le aplicamos la deformación, estos granos quedan aplastados, como lo muestro en la imagen del lado derecho. Microestructuralmente estamos viendo que los granos quedaron aplastados o estirados en su caso, y estos granos van a aumentar la resistencia mecánica en el material, por lo cual las propiedades van a ser distintas. Les había mencionado que la deformación mecánica o por algún proceso mecánico puede provocar deformación en la microestructura y también, por lo tanto, cambiar las propiedades mecánicas de un material sin deformar a un material deformado o llamado material de llegada y material tratado por deformación mecánica. De esta manera es lo que está provocando que el material cambie. Si ustedes observan, el esfuerzo a la fluencia, que es SY, es el esfuerzo a la fluencia, se encuentra a un 0.02% del origen del eje de las X debido a una normativa que se aplica, porque principalmente esa curvita que va iniciando, que separa a la zona elástica de la zona plástica, puede ser debido a que hay un deslizamiento de la probeta al estarle aplicando la carga, pero esa probeta se le da un tiempo, un rango de deslizamiento muy pequeña que no se considera directamente desde el origen. Por eso el esfuerzo de la fluencia está un poquitito arriba de la zona elástica, por la razón de que puede haberse provocado un deslizamiento a la hora de que el material se endureció por deformación mecánica, como lo mostré en la imagen anterior, debido a que sus granos quedaron alargados. O se puede dar un deslizamiento muy grande, como lo muestro en la imagen del lado derecho. Aquí se ve muy diferente la gráfica del lado izquierdo que la del lado derecho. ¿Por qué? Pues porque esto es un deslizamiento que en ocasiones se provoca en los materiales, por eso siempre se saca el esfuerzo a la fluencia a un lado del eje de las X al 0.02% y se traza una paralela a la zona elástica. Esto deben de recordarlo siempre. Si ustedes observan, estos diagramas, esfuerzos de formación, son muy diferentes para los materiales. En este caso, el del lado izquierdo pertenece a lo que es el aluminio, el cobre. A la mayoría de los metales no ferrosos corresponde esto, pero en algunos aluminios la curva va a cambiar, se hace más pequeña. Y sin embargo en los aceros al carbono surge un pico y como que regresara el esfuerzo debido a que su resistencia mecánica dentro de los materiales metálicos es más dúctil, más tenaz, más resistente. Por estos motivos se tienen diferentes gráficas en los materiales metálicos. Si nosotros quisiéramos observar un diagrama de esfuerzo de formación en un material cerámico, se parecería mucho al acero de bajo carbono. ¿Por qué razón? En lugar de provocar, toda esta zona plástica desaparecería y casi habría pura zona elástica en un material cerámico, porque el material no se deforma. Ese material, cuando ustedes vencen los planos cristalinos, no se van a deslizar, sino de pronto se van a despegar y se fractura instantáneamente porque no hay deformación plástica en los cerámicos. Tiende a cero. Y aquí les muestro que la deformación, hay dos tipos de deformación: la deformación plástica y la deformación elástica. Si queremos calcular la deformación total, pues vamos a calcular la deformación plástica y la deformación elástica del diagrama hierro-carbono, del diagrama esfuerzo de formación. Si nosotros queremos calcular
la pura deformación en la zona elástica, pues usamos la ley de Hooke. Y la ley de Hooke dice que el esfuerzo en la zona elástica entre el módulo de elasticidad va a ser igual a la deformación en la zona elástica. Y para calcular la zona plástica va a ser igual a la deformación total menos la deformación elástica me da la deformación plástica. De esta manera podemos calcular las deformaciones en todas las zonas del diagrama de la gráfica esfuerzo-deformación. Y aquí les muestro, la zona elástica se localiza en la parte, ¿cómo se llama? En la parte del diagrama esfuerzo-deformación, en donde está la línea. Y donde está la zona plástica, pues es donde ya está la curva. Aquí lo estoy mostrando de forma diferente, pero la zona elástica corresponde a esta línea recta y la zona plástica corresponde a la curva. En esta parte nosotros podemos calcular con las puras gráficas todos los esfuerzos que yo ya les mencioné, aunque ahorita ya en la actualidad ya el equipo nos dan los resultados de forma automática. Pero sí tenemos que tener una idea de cómo calcularlos en caso de que nuestro equipo sea económico y a través de otros parámetros calcular los valores restantes. Aquí les muestro cómo calcular la ductilidad de un material a través de la elongación. La elongación de la probeta se va a calcular. Primeramente, nuestra probeta tiene una longitud inicial y una área inicial. Conforme le aplicamos el esfuerzo a la tensión, la longitud inicial va a cambiar a una longitud final, va a crecer esta longitud y el área se va a reducir, por lo cual al estiramiento le vamos a llamar porcentaje de elongación. Y a ese porcentaje de elongación va a ser igual a la longitud final menos la longitud inicial entre la longitud inicial por 100. Como el área de la sección transversal se hizo más pequeña, a esto lo vamos a calcular y se le llama reducción de área. ¿Y cómo se calcula? Con el área inicial menos el área final entre el área inicial por 100. ¿Por qué son importantes estos parámetros? Pues estos se utilizan mucho para lo que es el conformado de materiales. A partir de materias primas vamos a fabricar productos terminados, láminas, perfiles, vigas y cables y entre muchos otros productos por los procesos de conformado mecánico. La ductilidad por fragilidad dúctil, si el porcentaje de elongación, cuándo es dúctil y cuándo es frágil. ¿Cuándo es dúctil? Cuando el porcentaje de elongación es el 5% aproximadamente de la longitud inicial. ¿Cuándo es frágil? Cuando el porcentaje de elongación es menor al 5% de su longitud inicial. Entonces va a haber dos tipos de fracturas dúctiles y fracturas frágiles. Aquí hay 3 materiales que fueron ensayados, en los cuales pues no sabemos qué tipo de materiales. Su esfuerzo máximo en los 3 materiales es muy diferente. Su esfuerzo de fluencia es muy distinto, pero con lo que les expliqué anteriormente nosotros podemos saber a qué materiales corresponden. Por ejemplo, el inciso ¿a qué material corresponde? ¿Quién me puede decir? Bueno, el primer material podría corresponder a un material plástico. El inciso B podría corresponder a un material cerámico. Y el inciso C podría corresponder a un material de bajo carbono y el inciso D de alto carbono. Entonces, las 3 gráficas pueden ser representadas para los diferentes materiales que hemos mencionado. Si ustedes ¿mandé? Entonces, en esa gráfica, ¿el hierro en dónde entraría? El hierro, les acabé de mencionar,
en los dos de abajo, en el C y en el D. Uno es para aceros de bajo carbono y el de abajo es para aceros de alto carbono. ¿Por qué? Porque son más rígidos los de alto carbono. Pueden caer en el C y en el D. En el A caen los cerámicos, perdón, los polímeros, y en el B caen los cerámicos. Entonces, por esa razón, las dos gráficas, la D y la C, son muy similares. Nada más que va a depender de que el acero sea más blando. Por ejemplo, los aceros muy blandos, como los de bajo carbono, van a tener mayor plasticidad que un material de alto carbono como es la D. Van a tener menos plasticidad. El forjado entonces entraría en la D, ¿verdad? No, el forjado no es un material. El forjado es un proceso de conformado mecánico. El forjado es para hacer láminas. Perdón, para hacer productos terminados por deformación mecánica. Recuerden que el forjado no es una propiedad mecánica. Forjado es un proceso de fabricación. Si lo quieres consultar en la literatura, forjado es para fabricar productos terminados. Pueden ser, por forjado podemos fabricar las puertas de los coches mediante golpes y prensado, que se le llama forjado. Mediante golpes poder fabricar un producto. No confundas. Eso no, forjado no es una propiedad mecánica. Forjado es un proceso de fabricación. ¿Ok? Entendido, profesor. Muchas gracias. Sí, para que vayas, esto de forjado, vayas consultándolo. Forjado no es a lo que tú te refieres. Es un proceso de fabricación. Aquí les muestro que se está ensayando por compresión un material, y este material pueden pasar dos cosas: que el material sea dúctil o que el material sea frágil. En conclusión, que falle por ductilidad o que falle por fragilidad. Si ustedes observan, un material frágil, un material duro como los cerámicos, no tiene mucha plasticidad, como el de color azul. Su porcentaje de reducción de área va a ser menor a 5%. Pero si el material es dúctil, va a tener mayor del 5% de elongación y la plasticidad va a incrementar. Sus gráficas son totalmente distintas. Por eso les dije, aquí con estas gráficas ustedes ya pueden identificar a qué material corresponde. Yo podría decir que este material de color azul pertenece a un cerámico o pertenece a un material martensítico de un acero muy duro. Este de aquí abajo puedo decir la de color verde que corresponde a un aluminio o a un cobre puro, o en su defecto a un material de bajo carbono. ¿Por qué? Porque son más plásticos. No podemos decir exactamente a qué corresponden, porque tendríamos que saber los valores del esfuerzo máximo, del esfuerzo de la afluencia, para poder saber a qué material corresponde. Pero a simple vista, a simple imaginación, debido a cómo está la gráfica, podemos nosotros ya intuir a qué material va a corresponder. Aquí se muestra cómo está la ductilidad. La ductilidad de un material en forma real cuando se le está aplicando lo que es ya un esfuerzo mecánico. Va a ser igual al esfuerzo, va a ser igual a la ductilidad por una constante llamada K, que es el esfuerzo. En este caso K es el esfuerzo, y N va a ser una constante que va a depender del tipo de acero, y R es la deformación. Nosotros podemos calcular el esfuerzo del material en tiempo real, porque recuerden, en ingeniería hay dos tipos de esfuerzos: reales o ingenieriles. Los esfuerzos reales son en el momento exacto donde se está aplicando la carga, en el tiempo que se está aplicando y en ese instante. Y lo que es el esfuerzo ingenieril no es en el tiempo exacto, sino es un promedio en el que se está aplicando. Y ustedes se preguntarán, entonces, ¿por qué no calculamos el esfuerzo real para diseñar piezas mecánicas? Porque el esfuerzo ingenieril es válido, se aproxima a lo real de lo que son los cálculos que vamos a hacer.
va a variar muy poquito el resultado. Por eso utilizamos mejor un esfuerzo ingenieril que un esfuerzo real. Pero el esfuerzo real también lo podemos calcular, así como podemos calcular la deformación en el instante que nosotros quieramos. Ya está graficada el exponente n para los diferentes aceros. El esfuerzo también ya lo tenemos para los diferentes aceros. Y n también lo tenemos. La deformación ya sabemos cómo calcularla en el momento que queremos saber. Por ejemplo, donde estamos indicando con la flechita azul, en ese instante podemos saber la deformación, podemos saber el esfuerzo y podemos saber cuánto vale n para el material, y de esa manera voy a calcular el esfuerzo real. Pero vuelvo a repetir, el esfuerzo real no lo utilizamos casi en ingeniería, porque el esfuerzo ingenieril es muy similar y más fácil de calcular. El valor es muy similar. Varía, pero es similar. Por lo cual, todo lo que ustedes ven en ingeniería son aproximaciones matemáticas que nos ayudan a saber cómo se va a comportar el fenómeno. Pero esas herramientas nosotros las usamos para poder calcular y anticipar lo que va a pasar en el material. Anticipamos que va a soportar ciertas cargas cuando el material o cuando nuestra pieza mecánica ya esté trabajando. Y lo mismo pasa en las demás materias que se utilizan para diseñar otro tipo de elementos. Por ejemplo, en termofluidos van a ver, o en termodinámica van a ver que el ciclo Otto, el ciclo de Carnot, son ciclos ideales que principalmente muestran el comportamiento de un motor de combustión, pero eso es un ciclo térmico que nos va a ayudar a calcular el comportamiento del motor, de la energía que va a ocupar, de la eficiencia que va a tener el motor, pero es una aproximación, no es lo real que está pasando, pero ese modelo matemático se aproxima casi a lo real. Y eso es lo que nosotros hacemos como ingeniería. Y aquí está un esfuerzo real. Es un esfuerzo real. Los materiales, antes de empezar a que se venzan los planos atómicos y que el material empiece a deformarse, surge una propiedad llamada resiliencia. La resiliencia es el tiempo en que va a permanecer entre la zona elástica y de la zona plástica hasta que se venzan o se deformen lo que es ya el material. A eso le vamos a llamar resiliencia. Y la resiliencia, ¿en dónde se aplica? Se aplica en todos los resortes de los colchones, en los resortes de los automóviles, en los resortes que usan para cerrar puertas. Se utiliza la resiliencia porque ahí es interesante cuánto tiempo va a soportar la suspensión de un coche antes de que se deforme. Si por ejemplo en un coche el resorte se deformó, pues el coche va a caer en seco, se van a sentir los golpes de los baches. Sin embargo, la resiliencia en este tipo de fenómenos se estudia para saber el tiempo, la durabilidad del elemento, cuántos años va a durar o cuál es el esfuerzo que no tienen que sobrepasar para que no se venzan los resortes. Pero hay mucha gente que le mete a una camioneta de 1 tonelada, le mete 3 toneladas, pero ya después la suspensión ya anda por los suelos. Entonces, esta es la parte interesante. Y la tenacidad va a ser la capacidad del material de absorber energía. Recuerden que es la capacidad que tiene el material de soportar impactos, golpes, y a eso le vamos a llamar tenacidad. Este tipo de ensayos se realizan con otra máquina, se llama máquina de impactos llamada Sharping. Esta máquina se utiliza para hacer ensayos de impacto y ver la tenacidad del material. En realidad, todo lo vamos a ver, es como un martillo que se deja caer en una probeta y se fractura la probeta con el martillo y se mide la energía que absorbió esa probeta. Y a esa se le llama tenacidad. También se mide en megapascales
Todos los esfuerzos se miden en megapascales o en libras sobre pulgada cuadrada, que son P6. Aquí les muestro el diagrama esfuerzo de formación ingenieril. Este es el ingenieril, este es el que nosotros vamos a utilizar para poder determinar los datos principales de un esfuerzo a la tensión. Entonces aquí está. No me estoy metiendo casi con matemáticas, pero si nosotros queremos calcular el esfuerzo total de esta probeta, pues ya sabemos que matemáticamente es la integral de la deformación cero hasta la deformación final. En realidad es la integral, es la suma de todas las áreas del diagrama esfuerzo de deformación para poder calcular la energía o en este caso la deformación total de mi probeta. Pero matemáticamente ya no es necesario, ya tenemos las fórmulas directas cómo calcularlo y pues ya no va a ser necesario hacer estas integrales. Sin embargo, se aproxima mucho a sumar el esfuerzo último más el esfuerzo a la afluencia entre 2 multiplicado por el porcentaje de elongación entre 100 nos va a dar aproximadamente el esfuerzo máximo que va a soportar esta probeta. Pero estas son aproximaciones y la aproximación que más se asemeja a nuestro esfuerzo real es el esfuerzo ingenieril último, el ingenieril a la afluencia y el ingenieril a la fractura. Son los que vamos a usar nosotros para nuestros cálculos. Abajo les muestro, ahora sí estamos visualizando las gráficas que les dije anteriormente, a qué correspondían. Si ustedes observan, cuando casi no hay plasticidad se refiere a los materiales cerámicos. Cuando hay una cierta cantidad de deformación y elasticidad, pues el material son metálicos. Y cuando hay poca elasticidad y más plasticidad, se refiere a los polímeros. Y de esta manera podemos identificar los diferentes diagramas, diferentes gráficas, esfuerzos de formación. Es lo que les mencioné ahí arriba. La única que no aparecía era la de los polímeros muy claramente, pero ahorita sí lo estamos viendo, que los polímeros tienen poca zona elástica y mucha zona plástica. Los metales tienen ambas cosas, plástica y elástica. Y los cerámicos tienen pura zona elástica. ¿Por qué? Pues por sus propiedades mecánicas. Sus propiedades mecánicas, sabemos que los polímeros son elásticos, sabemos que los cerámicos son duros y sabemos que los metales tienen un equilibrio entre las dos propiedades. Eso es algo muy interesante en ingeniería, por eso les decía que los materiales metálicos son los más usados en ingeniería. Dureza. ¿Qué es la dureza? Pues es la capacidad del material a evitar ser penetrado. Y esto lo vamos a ver la siguiente clase.